Hola, muy buenas, bienvenidos a Turno y Acción. Hoy vamos a echarle un vistazo a Gugón. Gugón es un juego que salió en Kickstarter, que ha tenido bastante éxito y está gustando mucho. Es un juego que no es complicado, es muy sencillo, pero que tiene bastante chicha. A medida que vas jugando, el juego mejora. Es uno de los pocos juegos que a medida que vas haciéndole partidas te va gustando más y más. Así que yo este juego lo recomiendo. Vamos a echar un vistazo. Para preparar la partida tendremos que poner las fichas de todos los jugadores aquí. Estas son las fichas de contadores de puntos de victoria, que este es el track de puntos de victoria. En esta zona será la zona de río. De momento lo único que vamos a hacer es poner las cartas de regalo de los funcionarios. Ahora explicaremos qué es esto. Tenemos la zona de intriga de palacio. En la zona de intriga todos los jugadores van a poner su ficha una encima de la otra. Yo no lo he hecho, solo he puesto esto para mostrar cómo va. Y esta es la ficha de jugador inicial. ¿Qué se pone aquí? El jugador que primero haga una acción en esta zona de tablero se llevará esta ficha y será el jugador inicial en la siguiente ronda. Las cartas van aquí en estos espacios que ya las he repartido. En la zona de palacio pondremos todos nuestros emisarios. He puesto uno solo, pero aquí iría uno por jugador. Puede ser uno solo, porque este juego admite modo solitario, que por cierto está bastante bien. En la zona de decretos, será esta de aquí, cogeremos decretos de la caja, hay más, y como veis, en cada espacio está marcado con una especie de manchitas, ¿vale? Y detrás los decretos también tienen la misma marca. Es decir, estos decretos se barajan los de una marca y se ponen dos aquí al azar. Estos son los más baratos de conseguir. Los de dos marcas se ponen aquí al azar también, de entre todos los que hay en la caja. Y en estos que van tres marcas se cogerán dos también al azar y se pondrán aquí. Y la carta de regalo en su zona, todas las zonas del tablero tienen su carta de regalo. Este es el Palacio de Jade. Aquí hay estos espacios que se rellenan con cristales de jade y luego el resto de cristales se dejan en esta especie de reserva común. Hay bastantes más de los que he puesto. Y su carta. En lo que es la zona de la Gran Muralla no se hace nada en especial, simplemente se pone la carta. Y esta es la zona de viajes, donde desarrollamos nuestra acción de viajar por el país, por China. Se van cogiendo todas las piezas que hay y se van rellenando los espacios que vemos que están aquí. Una vez estén todos rellenos, el resto, el sobrante, se dejan tanto ahí como aquí. Hay más también. Luego tenemos nuestros caballeros, nuestras figuritas de caballo que se dejan aquí en cualquier lado, no tienen que ir en un lado concreto. Este es el contador de rondas, el juego tiene 4 rondas o días, al finalizar la última es cuando se acaba. Y los dados del destino que se tiran y se ponen aquí con el valor que salgan. Y también tenemos nuestra carta. Bueno, ahora vamos a ver las cartas, que es lo importante de este juego. Nosotros somos nobles que queremos tener acceso a la ciudad prohibida y queremos conocer al emperador, queremos llegar a ser una familia con influencias en la ciudad prohibida. Para ello, la única manera de conseguirlo en aquellos años era pues ganándose a los funcionarios con los que trabaja el emperador. Pero como los sobornos estaban muy mal vistos por la corte, lo que se ingeniaron fueron los trueques, los intercambios. Y aquí es donde entran en juego las cartas de regalo. Al comenzar la partida, lo que vamos a hacer es rellenar los espacios de carta que hemos visto del tablero con estas cartas. Al inicio de la partida, las cartas que tienen el abanico vacío, que no es oscuro, ahora os enseñaré otro para que entendáis lo que quiero decir. Aquí, el de la derecha tiene como una ala de color oscuro, como si estuviera pues medio cerrado. Yo me entiendo así. Y el de la izquierda está totalmente en blanco, ¿vale? Pues las cartas que están con el abanico en blanco, que son 7, son las iniciales que se colocan sobre el tablero. Se barajan y al azar se colocan pues en cada uno de los sitios del tablero. Estas cartas se dan las cartas que tienen los funcionarios al empezar la partida. Luego vienen las cartas que tienen los jugadores. Como veis, aquí os enseño las cartas del primer jugador. Estas dos cartas tienen como una parte en negro
solo una aparte, por lo tanto estas dos cartas junto a dos más, son 4 en total, conforman la mano del primer jugador. El segundo jugador, en cambio, como veis, tiene dos zonas oscuras del abanico. Voy a compararlo con la carta que os enseño antes. Vale, aquí veis la diferencia, ¿de acuerdo? Vale, la primera, la de la derecha, son las cartas del primer jugador, que son 4 cartas, y el segundo jugador cogería las de la izquierda, que son 4 cartas con este símbolo. De este modo se reparten a cada jugador sus 4 cartas. Al primer jugador las que le tocan según el símbolo al primer jugador, 4 cartas para el segundo y así hasta el quinto jugador. En el caso de que solo jueguen 2 jugadores, pues se reparten este grupo de cartas al primer jugador y al segundo su grupo de cartas. Aparte de las cartas de regalo que hemos visto que son para cada jugador, están estas cartas con el símbolo del yin y el yang. Esto es un mazo diferente que se deja aparte al lado del tablero y que se podrán conseguir durante la partida. Estas cartas se añaden a las 4 cartas iniciales que tenemos los jugadores al empezar la partida. Así que el mazo se deja cerca del tablero y las podremos utilizar durante la partida. Luego tenemos el tablero de jugador, que es esto que estamos viendo aquí. Al inicio de la primera ronda, tal y como nos marca el tablero, al inicio de la primera ronda vemos que nos marca 6. Esos son nuestros sirvientes. Lo cogemos 6 y los ponemos en nuestro tablero. Estos serán con los que vamos a comenzar la partida. Y luego tenemos el sirviente doble, que simplemente es, como dice el nombre, un sirviente que vale por 2. Se coloca en esta parte del tablero y se podrá conseguir luego durante la partida. Le damos la ficha de jugador inicial al primer jugador y ya estamos preparados para comenzar. En este juego vamos a intentar, nosotros como familia de nobles que somos, ganarnos la confianza de los funcionarios del emperador para que nos dejen entrar en las diferentes zonas del palacio y llegar incluso a tener audiencia con el emperador. El objetivo del juego, para empezar, es conseguir audiencia del emperador. Y esto quiere decir que nuestro emisario debe ir ascendiendo por esta especie de escalera hasta llegar aquí. Si al final de la partida no hemos llegado aquí, habremos perdido la partida, independientemente de los puntos y cosas que hayamos ganado. Así que uno de los objetivos durante la partida es que este emisario llegue aquí. El primero en llegar se va a llevar los puntos que pone aquí, 7, el segundo 5 y el tercero 3. Pero empezamos aquí abajo. Ese es el primer objetivo que nunca debemos perder de vista, porque si hacemos todo bien, pero esto no lo conseguimos, no servirá de nada. Para conseguir los favores de estos funcionarios, vamos a hacer regalos con estas cartas. Los valores de los regalos vienen dados por los números de las cartas. Vale, aquí veis el regalo, un bonsai, tiene valor 2 y además nos da una acción que en el momento de poner esta carta, de intercambiarla, podremos jugar. La condición que ha de tener el intercambio, tú le das un regalo a un funcionario y el funcionario, para disimular y que no se note que estás sobornándole, te va a corresponder con otro regalo. Ese regalo que te vas a llevar cuando dejas la carta es la otra carta que ya está en el tablero y que son las cartas de los funcionarios. Por lo tanto, para que el funcionario esté contento, lo que no puede ser es que tú le des un regalo de valor 2 aquí en esta zona del tablero y él te dé un regalo de valor 5. Evidentemente el que te está haciendo el regalo de mayor valor es ser a ti. Por lo tanto, si queremos cumplir con las acciones que hay en cada uno de los tableros y además la acción que lleve en sí la carta, tenemos que darle al funcionario una carta que sea superior en valor a la carta que él nos va a dar. Si, por ejemplo, en este caso esto es un 9 y la carta que hay aquí en los decretos, la voy a traer, es un 4. Si yo intercambio la carta 9 por la carta 4, entonces solo en ese caso dejaré la carta 9 aquí, me llevaré la carta 4 a mi tablero de descartes y la carta 9 la pondré en su lugar. Y hago la acción del tablero que los veremos por encima de qué se trata. Una vez hecho esto,
dejo la carta que me ha dado el funcionario aquí. Estas cartas que voy acumulando serán las que jugaré en el siguiente turno. Acto seguido, una vez yo he intercambiado mi primera carta y he hecho la acción de la zona donde he intercambiado, el otro jugador intercambia una carta. Haría la acción de la zona también. Luego vendría yo y cambiaría la siguiente carta. Claro, yo si os fijáis ahora, tengo valores bastante bajos, pero bueno, yo podría cambiar, por ejemplo, esta por esta. Esta que recojo es un 3 y yo voy a entregar un 4, con lo cual es correcto, es superior. Esta carta me la guardo en mi descarte para la ronda que viene y coloco la carta aquí. Lo primero que hago es la acción que me dice la carta, que justamente resulta que es la acción de esta zona, la de Palacio. En la zona de Palacio simplemente avanzamos una posición nuestro emisario. Además, como también puedo hacer la acción de Palacio, pues vuelvo a avanzar nuestro emisario. Si la carta que pones es inferior a la que te da el funcionario, no vas a poder realizar ninguna acción, a no ser que entregues 2 sirvientes a cambio. Entonces sí podrías realizar las acciones o que alguna de las cartas que tienes en mano para utilizar durante esa ronda la descartes, con lo cual pierdes uno de los turnos de esa ronda. En la mayoría de los casos vas a dejar la carta, te la vas a llevar la de valor superior y punto, e intentarás sacar provecho en el siguiente turno de esa carta de valor superior. Hay una excepción a todo esto, que es la carta 1, que la tenemos aquí justamente, la carta 1 y la carta 9. Vale, aquí se ve 1-9, es decir, la carta 1 sí se puede intercambiar por la 9, es la única excepción. El 1 es como un comodín y se puede intercambiar por la 9, pero solo por la 9, no por la 5 ni por la 6. Estas acciones que trae la carta son los símbolos de cada una de las zonas del tablero. Aquí, por ejemplo, en la zona de río, este es el símbolo, es un barco. En la zona de palacio tenemos aquí al emperador. En la zona de intriga de palacio tenemos la máscara. Y en la zona de la muralla, por ejemplo, tenemos pues la muralla. Y así en todas las zonas. Entonces las cartas vienen, lo traen una acción con una de los símbolos de las zonas del tablero. En este caso sería la muralla. Es decir, cuando juguemos esta carta, podríamos jugar la acción correspondiente a la zona de muralla. Vamos a ver un poco de cerca lo que se hace en cada zona. En la zona de río, aparte, como he dicho, de hacer la acción de la carta que pongamos aquí, si la lleva, pues aquí lo que podemos hacer es colocar uno de nuestros sirvientes en un barco y moverlo. Esto significa coger los barcos de nuestra reserva y colocar un sirviente. En el río, por lo que podemos es navegar. Ahora mismo podemos o no es obligado a hacerlo, aparte de colocar el barco y el sirviente, también podríamos avanzar, como nos dice esto de aquí, una posición. En el momento que consigamos rellenar el barco, y aquí caben 3 sirvientes, podremos reclamar la recompensa asociada al lugar donde estamos. Si yo aquí tuviera 3 sirvientes, yo me podría llevar ahora 4 puntos de victoria. Si no me los quiero llevar o no tengo todavía los sirvientes, puedo esperar a otro turno a venir aquí para colocar otro trabajador. Esto sería la primera acción de arriba. La segunda nos dice que pagando uno de nuestros sirvientes podemos colocar 2 sirvientes. Por lo tanto, en otro turno yo podría, pagando uno, colocar aquí 2. Y entonces ya me podría llevar estos 4 puntos. En la fase de noche, lo que ocurre es que el barco se mueve una posición. Ya lo veremos. En el momento en que yo me lleve alguna de las recompensas de río, por ejemplo, si yo me llevo los 4 o me llevo aquí una carta esta, que son las cartas que os he enseñado antes, que van aparte del tablero, o si vengo aquí me llevaría el trabajador doble, el sirviente doble, o si me llego hasta aquí me puedo elegir entre los 4 puntos una carta o el sirviente doble. En cualquier caso, en el momento en que yo aquí tenga los 3 trabajadores y yo reclame lo que quiera reclamar, pues se quitan los sirvientes, se devuelven a la reserva, se elimina el barco y cogemos la recompensa que hemos elegido. Aquí en el tablero de jugador tenemos estas recompensas de río. Si cogemos el sirviente doble pasa a nuestra reserva y va a contar como si fueran 2.
Cuando nos dejen poner un sirviente, podremos coger este, que es 1, pero en realidad va a valer como 2. Esto, por ejemplo, nos sirve para rellenar el barco mucho más rápido. Pero tenemos que sacrificar un sirviente y ponerlo aquí, para indicar que ya hemos cogido esta recompensa. Para las cartas ocurre lo mismo. Si cogemos una carta, tendremos que poner un sirviente. Como veis, cabe otro. Esto significa que podemos coger esta recompensa hasta un máximo de 2 veces. Y con los 4 puntos de victoria, pues lo mismo. Si decidimos sumarnos 4 puntos, pondremos un sirviente aquí. Y si lo hacemos otra vez, otro. Y así hasta 3 veces como máximo. Para esto sirve esta zona que hay aquí como cortada. Esto es en lo que respecta a la zona de río. En la zona de intriga de palacio, si venimos a esta zona e intercambiamos la carta, aparte de hacer la acción de la carta, aquí lo que nos dice es que podemos mover una posición hacia adelante nuestra ficha de intriga, es decir, hacer esto. En el momento que la movemos, ya nos dice también el dibujo que podemos coger la ficha de jugador inicial. Ese jugador que se queda con la ficha, a ese jugador se le da la ficha inicial, de jugador inicial. En el próximo turno ese jugador ya tiene garantizado que va a ser el primer jugador. En el siguiente turno, cuando se empiece, el jugador que es el jugador inicial devuelve esta ficha aquí. Y otra vez el primero que haga esta acción se llevará esta ficha. Eso es lo que nos dice la parte de arriba. La parte de abajo nos dice que dando un sirviente podemos movernos hasta 3 veces. Este track de intriga que vemos aquí sirve para que en los empates gane el jugador que va más avanzado. El jugador que va más avanzado es, en el caso de que hubieran 2 juntos, el que está arriba. También nos da puntos, nos da bonus en el momento en que el jugador acaba la muralla. Ahora lo explicaremos. Cuando la muralla se acaba, se hace esto de aquí, que son unos bonus que se ganan. Y acto seguido también se pueden conseguir estos de aquí, sí, dependiendo de la posición en la que estés. Aquí nos dice que gastando una posición de intriga te llevas un sirviente extra. Pues bajarías una posición y te llevarías el sirviente. Si bajas 3, 2 sirvientes. Si bajas 5, puedes coger uno de los dados que hemos dicho al principio de destino y cambiar el valor. Y si bajas 7, te puedes llevar un jade. En palacio simplemente hay las 2 acciones. Una es mover una posición nuestro emisario y la siguiente es, pagando 2, mover el emisario 2 veces y mover además de forma gratuita un paso la intriga. Aquí simplemente es pagar lo que diga el decreto, que está marcado aquí abajo, más un funcionario extra por cada funcionario de otro jugador que esté en ese decreto. Los decretos me dan unos puntos de victoria y me dan una acción si pago con uno de mis sirvientes. En este juego los sirvientes son la moneda de intercambio. Yo devuelvo un sirviente a la reserva general de sirvientes, que la tengo ahí, y a cambio tengo que coger otro sirviente y colocarlo aquí. A partir de este momento, este decreto entra en acción. Cualquier otro jugador que quiera ponerse aquí donde ya estoy yo tendrá que pagar el sirviente que dice el decreto más un sirviente extra. Y esto será así con cada jugador diferente que haya en el decreto. Yo puedo ponerme en los decretos que quiera, no hay límite para esto, pero hay que tener en cuenta que solo puedo tener una de mis figuras en cada decreto, no puedo poner 2 aquí. En la muralla habrá que completar la muralla. ¿Cómo se completa? A 2 jugadores, cuando se rellena hasta aquí de funcionarios, estará completa. Es decir, nosotros venimos a esta zona y podemos poner automáticamente con la acción de arriba uno de nuestros emisarios. Pues lo pondríamos así. O podemos, pagando un emisario a la reserva, poner 2. Pues pondríamos 2. Cuando hayamos puesto 4, a 2 jugadores este es el límite, a 3 jugadores es aquí y a más jugadores se tiene que llenar toda la muralla. El jugador que más emisarios tenga se va a llevar 3 puntos de victoria, va a mover una posición en el palacio, va a ejecutar los premios que he comentado antes. Además, eliminará a todos los trabajadores y dejará la zona limpia otra vez. Si aquí hubiese uno de otro color,
el que más tiene se llevaría sus trabajadores y el del color que ha quedado se coloca aquí y se mantiene ahí. En el jade pagaremos, según nos dice aquí, lo que corresponda para llevarnos uno de jade. En esta posición el jade cuesta 2 emisarios, pagaremos 2 y nos llevaremos uno de jade. Cuando se acaben estos dos, estos cuestan 3. Y cuando se acaben esos, estos cuestan 4. Y el resto costarán 5 emisarios. Y en la zona de viaje, cuando queramos hacer esta acción, podremos movernos una posición con nuestro caballo o pagando 2 sirvientes, movernos 2 veces. Al inicio, cuando lo hacemos por primera vez, ponemos nuestro caballito donde queramos y nos quedamos con la ficha. Por ejemplo, cogería esta ficha y lo pondría aquí. Esta ficha me da de forma gratuita la opción de poner uno de mis sirvientes en un barco. Esta acción la puedo hacer cuando quiera y una vez realizada la guardaría aquí. Si la he gastado, la guardaría al revés. A medida que vamos llenando estos huecos de fichas de viaje, podemos tener estas recompensas que pone aquí. Cada 4 fichas de viaje, 2 puntos de victoria. Cada 2 fichas, un emisario nuevo. Cuando cogemos estas recompensas, las fichas vuelven a la reserva. No se quedan aquí. Si en un segundo turno venimos otra vez aquí a hacer un viaje, entonces sí, desde donde hemos comenzado, nos moveremos por las líneas que queramos hacia la ficha siguiente, en cualquier dirección que podamos. En este caso podría coger esta, o podría coger esa, o incluso esa. Por lo tanto, iremos, primero un jugador gastará una carta suya, luego la gastaré yo, luego otra vez él, hasta que pasemos o nos quedemos sin cartas. Una vez haya ocurrido esto, las cartas que nos habrán quedado en nuestro tablero serán las cartas que nos han dado los funcionarios, el resultado de los intercambios. Para nuestro nuevo turno tendremos que utilizar estas cartas, así que hay que tener mucho cuidado y tener mucho ojo de qué es lo que dejamos para luego coger, porque en el momento de jugar cartas, de hacer el intercambio, estamos consiguiendo cosas, pero también preparando lo que vamos a hacer el turno siguiente. Y ahí es donde está, digamos, la profundidad del juego. En este juego hay 3 fases, mañana, día y noche. La fase de mañana es una fase de preparación. En la fase de mañana entran en acción todos esos decretos que actúan justo en esa fase de mañana. Por ejemplo, pues si un decreto te dice que cada mañana tú puedes avanzar tu ficha de intriga, pues tendrás que acordarte que cuando llega la preparación para la siguiente ronda tienes que avanzar tu ficha, o quizás tengas que avanzar una posición tu emisario, etcétera. En la fase de mañana lo que se hace también es rellenar todas las fichas de viaje que han quedado vacías. Los espacios vacíos se rellenan con nuevas fichas de los montones y además se lanzan los dados del destino otra vez. Durante la fase de día ocurre lo que acabamos de explicar, el intercambio de cartas. En la fase de noche es cuando hacemos la puntuación, porque esos dados del destino que hemos visto allí tienen unos valores. En la fase de noche lo que vamos a hacer es mirar las cartas que nos hemos llevado a nuestro descarte y comprobar qué valores tienen. Cada carta que hayamos coincidido con alguno de los dados es un punto de victoria extra, y el jugador que más cartas tenga coincidentes con los dados se va a llevar 3 puntos extra en ese momento. Aquí en el tablero, tanto en el tablero arriba como en el tablero de jugador, no se explica muy bien lo que es las 3 fases. Pues bueno, esto es el juego básicamente. Vamos turno por turno. Durante la fase de mañana vamos a empezar rellenando las fichas de viaje que tenemos al fondo, vamos a lanzar los dados del destino, vamos a mover el contador de rondas y cobraremos los sirvientes que nos dice y los llevaremos a nuestro tablero. Esto más si nos había sobrado algún sirviente en la ronda anterior, pues eso será los sirvientes con los que tendremos que planificar todas nuestras acciones esta nueva ronda. Además, en la fase de mañana, si alguna de las rosetas de decreto nos regala algo durante esa fase, tenemos que tenerlo en cuenta. La fase de día, pues empezamos a cambiar una carta por turno cada jugador hasta que hayamos hecho todas nuestras acciones y hayamos agotado nuestras cartas. Luego llegará la fase de noche, que es la fase en la que si tenemos un barco en el canal habrá que mover una posición del barco hacia adelante, y si ese barco que lo tenemos cargado
con sirvientes, por lo que sea, lo vamos moviendo a la fase de noche y llega un momento que hay que moverlo otra vez y se sale del tablero, habremos perdido el barco y los sirvientes. O sea que una vez tenemos un barco y sirvientes, hay que intentar completarlo y conseguir alguna de las cosas que nos dan. Acordaos también que la fase de noche es cuando comprobamos las puntuaciones de las cartas que nos hemos ido llevando durante el día, a ver qué números coinciden con los dados, y eso nos va a dar puntos extras de victoria. Nada más. Y esto es el juego. Súper sencillo, súper chulo de jugar. Os lo recomiendo muchísimo. Es un euro medio fácil, diría yo, que sirve de entrada para euros más complicados a muchísima gente. Estoy convencido de que este juego se lo podéis sacar a gente que no haya jugado mucho a juegos de mesa, a pesar de que parece complicado. A ellos les va a parecer súper interesante, súper profundo, a vosotros quizás no tanto, pero les va a enganchar. Además, pensad que para la gente que es jugona, este juego, a medida que vas jugando partidas, le vas viendo la gracia y le vas sacando chicha. Parece que no, la primera partida que jugué me dejó, bueno, me gustó, pero tampoco me volví loco, me dejó un poco frío, la verdad. Venía de jugar cosas como Side o como Great Western Trail o el Teotihuacán, que lo cogí más o menos una época parecida a esta, y esto me pareció demasiado light, la verdad, sobre todo si lo comparas con Teotihuacán. Esto es mucho más sencillo, pero luego me dio por jugar 3 o 4 partidas en una semana o dos, y la verdad es que cuando acabamos la tercera pensamos, ostras, es una maravilla este juego, es una joya escondida, porque va ganando enteros cada vez que juegas una partidita. Así que lo tiene todo para mi gusto. Además, esta edición de lujo, ya os habéis dado cuenta por algunas componentes, es maravillosa, unos acabados increíbles. Yo, si la podéis encontrar, creo que volví a salir en Kickstarter. Yo lo recomiendo que la cojáis, porque si no recuerdo mal, eran 10 euros más cara que esta edición, que la edición normal. Estos son cubitos. En la edición normal, esto es cartón. Las fichas de viaje son un cartón mucho más simple, las losetas también. Aquí me vendían hasta las fundas. Además, el juego trae una versión en solitario, que yo la probé el otro día, hice un par de partidas y es muy chula. Quiero grabar una partida en solitario para que lo veáis, a ver si tengo tiempo, y lo haré pronto. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.